grabando. Y eso fue lo primero que va a salir en el video, yo diciendo grabando. Bueno. Ahí voy a compartir. Ah, no puedo compartir todavía. Espérame. ¿Ya está? Uh-huh. Bueno, vamos con el último, los últimos 3 capítulos, que en realidad hay uno que es no son muy largos, y hay uno que es como una recapitulación de todas las posiciones, así que ese no va a ser tan largo tampoco, porque ya más o menos es como un breve resumen o recordatorio y no mucho más. Bueno, el último capítulo del tema, el primer capítulo de esto es el 11, que es la escalera mecánica evolutiva, que toca varios temas que los estuvimos hablando antes, porque además me parece que en la presentación de Daniel trajo otras cosas que no estaban en el libro, y me parece que se vieron cosas que están en esto que ahora en este capítulo que ahora les voy a contar, pero bueno. Hace 3.500 millones de años, la forma de vida más compleja eran las cianobacterias, que son organismos unicelulares que carecen de núcleo, de mitocondria, de cloroplastos y de otras estructuras internas. Con posterioridad surgieron plantas y animales multicelulares con tejidos, órganos, etc. Gould piensa que interpretar esto como una historia de progresivo incremento de la complejidad y la adaptación es equivocado. Su razonamiento conecta la dirección de la historia de la vida con uno de los temas principales de su trabajo, que es la importancia de las explicaciones no selectivas. Gould ofrece una reinterpretación de la aparente tendencia de la vida a incrementar su complejidad en el tiempo. En el siglo XIX, Thomas Huxley presentaba la historia de los caballos como un paradigma del cambio evolutivo, y lo que se decía era que con la aparición de las praderas, los caballos cambiaron su tamaño, sus patas, sus dientes, y se adaptaron a ese nuevo mundo de praderas. Y Gould dice que esto es ilusorio, que lo que realmente pasó fue una pérdida de diversidad, no una tendencia direccional, sino una masiva extinción dentro del linaje, y los pocos sobrevivientes resultaron ser los caballos que pastoreaban. ¿Alguien está hablando en el chat No, de yo algo de estoy lo que estoy poniendo, diciendo? no. Está bien. La aparente tendencia se debe a una reducción en la heterogeneidad del linaje. Si los demás caballos no se hubieran extinguido, no habría tal tendencia, no podríamos encontrar lo que pensamos que es una tendencia. Y respecto de la complejidad, Gould considera que se puede contar una historia similar, pero a la mayor escala posible. Lo que creemos que es un incremento progresivo de la complejidad es en realidad un cambio en la diferencia entre el más complejo de los organismos y el menos complejo de los organismos. La vida empieza de la manera más simple posible. La física y la química imponen restricciones que definen el límite inferior de la complejidad, y las bacterias probablemente se encuentren cerca de ese límite, y actualmente la mayoría de los seres vivos son bacterias, dice Gould. Por lo tanto, la mayor parte de la vida se mantuvo en la misma forma o al mismo nivel de complejidad que comenzó, muy cerca de ese piso de complejidad mínima. Pero de tanto en tanto, la evolución construye linajes que sí se vuelven más complejos con el tiempo. No hay mecanismos evolutivos globales que impidan que un organismo se vuelva más complejo, pero tampoco hay mecanismos que hagan que esto sea más probable. La complejidad de algunas formas de vida tiende a aumentar solamente porque el punto de origen está cerca del límite inferior. Entonces no queda otra cosa que, si se va a ir en alguna dirección, queda una sola dirección abierta, que es la de volverse más complejo. Pero también puede quedar todo como está, como en las bacterias, que siguen estando cerca de ese límite de complejidad inferior. Los mecanismos son ciegos a la complejidad,
pero pueden ser suficientes para aumentar la complejidad promedio. Sin embargo, las bacterias continúan dominando el mundo. Desde la perspectiva de Dawkins, todo esto que dice Gould acierta en algo importante, no está en desacuerdo Dawkins con esto, pero no es toda la verdad, porque deja fuera un importante aspecto del progreso evolutivo y subestima el dinamismo de la evolución. La evolución cambia sus propias reglas en formas que la imagen dada por Gould deja afuera. En general, Dawkins piensa en que el curso de la evolución es más predecible de lo que cree Gould. En Vida Maravillosa, Gould introduce su famosa metáfora de la cinta de la vida, de la que ya hemos hablado en reuniones anteriores, que es la cuestión esta de suponer que la historia de la vida comienza nuevamente con algunas condiciones alteradas, y ¿qué pasaría? ¿Se parecería el resultado a grandes rasgos a la historia de la vida que conocemos? ¿Volverían a surgir los animales? ¿Volvería la vida a salir del agua e invadir la tierra? ¿Surgiría algo parecido a los árboles? Para Gould no hay razones para suponer que esa historia alternativa se parecería a la real. Las extinciones masivas hacen a la historia de la vida profundamente impredecible. Conway Morris, de que ya hemos hablado también, y de quien no somos muy amigos en general, pero bueno, a alguna le podemos conceder igual, en un libro que se llama Life Solution, responde que la evolución convergente es tan ubicua en el contorno general de la evolución que es tan ubicua la evolución convergente que el contorno general de la evolución es altamente predecible. Acá, a diferencia de las cosas que nos estuvo contando Santiago y del libro que reseñó Santiago, Conway Morris está diciendo algo mucho menos radical que lo que Santiago nos contaba. O sea, Santiago nos contaba de Conway Morris diciendo sí o sí van a surgir animales similares a los seres humanos, o muy similares a los seres humanos. Bueno, en este libro todavía era más conservador con esto Conway Morris, y lo que decía era que el contorno general de la evolución sería predecible. Los caminos de la evolución están restringidos por la oportunidad y la posibilidad. No hay tantas formas de construir organismos que funcionen, y por lo tanto podemos predecir que la evolución se moverá dentro de ese conjunto ilimitado de caminos. Muchos de los rasgos distintivos de los seres vivientes han evolucionado más de una vez. El ejemplo clásico son los ojos. Y en el cuento del antepasado, es un libro de Dawkins acepta a grandes rasgos el argumento de Conway Morris y dice que volver a correr la cinta de la vida desde un comienzo similar resultará en una historia similar, con muchas adaptaciones de nuestro mundo. Por ejemplo, es probable que volvamos a tener organismos multicelulares, sistemas de detección, sistemas de locomoción. En particular, sería esperable ver nuevamente lo que él considera evolución progresiva. Pero Dawkins tiene una idea diferente de la relación de entre progreso y complejidad de la que tiene Gould. A Gould le interesa la complejidad porque considera que la complejidad es un indicador medible de progreso. Dawkins piensa que no, que el nexo entre progreso y complejidad es una ilusión antropocéntrica, y considera que la evolución es progresiva porque con el tiempo la vida se vuelve mejor adaptada. Pero esta mejor adaptación no abarca todos los aspectos. Las condiciones de la existencia van cambiando y los organismos se adaptan a condiciones locales. No hay razón para pensar que hay una flecha de mejoramiento absoluto, pero sí vemos mejoramientos en la relación entre un organismo y sus enemigos, los depredadores y sus presas, los parásitos y sus anfitriones. Estos forman carreras armamentísticas, se traban en permanentes carreras armamentísticas que llevan a una mejora local progresiva. Una mejora en la eficiencia del depredador hace empeorar el ambiente de la presa y viceversa. Y tanto el depredador como la presa se van volviendo más eficientes en cazar y en evadir cazadores, aunque su éxito relativo con respecto de uno con respecto al otro no cambie en el tiempo. El progreso es real, dice Dawkins, pero es parcial y es intermitente. Es parcial porque se genera solamente cuando los regímenes son a la vez direccionales y estables, seleccionando el mismo tipo de cambio fenotípico durante largos periodos. Por ejemplo, el caso de no sé, la velocidad de una carrera armamentística que aumente la velocidad de un depredador y de una presa.
Es intermitente porque cada carrera armamentística se ve tarde o temprano interrumpida por cambios ambientales a gran escala. Acá acepta lo que dice Gould. Las carreras entre linajes de dinosaurios llegaron a su fin cuando su mundo fue destruido, estableciéndose las condiciones para nuevas carreras armamentísticas que también serán progresivas dentro de su marco. Y esto lo dice Stedenly, dice que Gould exagera en su punto, en esto que decíamos antes del límite inferior de la complejidad y esa cuestión, porque en la historia de la complejidad de la vida hay más que incremento de la variedad. En 1995, Maynard Smith y Satmari, no sé nunca cómo se pronuncia este nombre, publicaron The Major Transitions in Evolution, y que es un libro que tiene una perspectiva de la historia de la vida que involucra una direccionalidad y en la que ya hemos hablado antes, creo, se van mostrando cómo determinadas transiciones en la historia de la vida hicieron posibles determinadas formas de vida que antes no eran posibles. Cada una de estas transiciones abre la puerta a la evolución de criaturas más complejas. Algunas son el paso de los replicadores desnudos, o sea, algunas de estas transiciones son el paso de los replicadores desnudos a los primeros organismos, la invención de las eucariotas, el origen de la vida social, etc. Dawkins ha defendido transiciones similares en menor detalle en su discusión de la noción de evolucionabilidad. O sea, no queda claro cuánto usa Dawkins de Maynard Smith y este otro que no sé pronunciar el apellido, pero Dawkins defiende ideas de transiciones similares. Por ejemplo, para él las transiciones importantes son, algunas de las transiciones importantes son la evolución del sexo, la invención de la vida multicelular y la invención de la segmentación, entre otras. Gould también está interesado en la evolucionabilidad, pero no discute la evolución de la evolucionabilidad misma. Una diferencia crucial entre Gould por un lado y Maynard Smith, Satmari y Dawkins por el otro está en cómo conciben la complejidad. Gould piensa que la complejidad tiene un piso pero no un techo y que su piso está fijado por la bioquímica, no por el curso de la historia evolutiva. Maynard Smith y Satmari no creen que los límites estén fijados de una sola vez. Hasta la aparición de las eucariotas, el límite superior estaba fijado por los límites al tamaño y a la complejidad estructural de las procariotas, y luego ese límite se movió. En Full House, Gould insiste en que esta es la era de las bacterias, que son el tipo de organismo más numeroso del mundo. Esto es verdadero, pero no es toda la verdad, porque vivimos en una era en la que son posibles muchas estructuras biológicas que alguna vez no fueron posibles, y esto también es verdadero e importante, dice Sterendick. Las diferencias en materia de biología no alcanzan, acá terminamos el capítulo 11, que es la escalera mecánica evolutiva. Ahora pasamos al capítulo 12, no sé si quieren conversar algo sobre esto. Yo me pasa que no entiendo la discusión. No entiendo el punto de Dawkins en este caso. ¿Ustedes lo ven claro? Claro, no, la otra vez ya estuvimos discutiendo bastante en alguna otra reunión y no nos pusimos muy de acuerdo de qué estaba hablando cada uno. ¿Por qué, A mí lo que me pasa es que... por qué llamar progreso al hecho de que ahora son posibles organismos que antes no eran posibles? Digamos, ¿en base a qué haces la comparación? Que haya progreso implica que vos tenés un estándar No, absoluto con pero el pará, cual... igual esto yo no sé si es considerado progreso por Dawkins. Sí es considerado direccionalidad, pero no sé si progreso. Porque progreso quizá lo restringe a las carreras armamentísticas. Pero bueno, incluso en el caso de las carreras armamentísticas, ¿sí? Incluso en ese caso. Digamos, ¿qué te permite decir que la carrera armamentística del presente es un progreso con respecto a la carrera armamentística en el pasado? No, eso no creo, yo creo que Nada. Dawkins no dice. Que el progreso es dentro de cada carrera armamentística. No es comparada una carrera armamentística con otra. Y bueno, pero dentro de esa carrera armamentística, ¿por qué hay progreso? O sea, siempre es claro que si vos mandás al pasado a un organismo de una carrera armamentística, se va a ganarle a los del pasado. No, ¿no? No, eso En no. absoluto. No porque el progreso está restringido a las condiciones locales. Claro.
¿no? Yo no veo el progreso ni siquiera en la carrera armamentística, ¿no? Si mandás a las cebras de ahora a pelear con los leones del pasado, qué sé yo lo que pasa. Bueno, me cuesta entender la discusión y entender si hay una discusión. Sí, yo tampoco, o sea, a mí me pasa que no me hago demasiado problema con Dawkins hablando de progreso. Cuando leo las cosas que dice me parecen razonables y me suenan bien, pero también coincido con tu punto de que no sé qué aporta. O sea, es como, está bien, pero si te lo salteaba, estaba bien igual. Yo tampoco entiendo muy bien esta parte del progreso de la que también duda Santiago, y llegué a este capítulo ya con un cúmulo de cosas que de repente explotaron y me puse a preguntar si realmente la vida en la Tierra muestra un aumento en adaptación o si más bien es los cambios mismos de su interacción con los propios cambios, ¿no? Con la dinámica de la Tierra. Entiendo que los cambios adaptativos son derivados de esta propia dinámica de la Tierra y a los cuales se le suma la interacción con la biosfera, ¿no? Y que estos se manifiestan en transformaciones en el paisaje y en los organismos mismos, pero no sé si esto sea suficiente para decir que hay un aumento en la adaptación. Es decir, ¿qué es lo que tomamos como parámetro para definir un aumento en una escala de magnitud, no? ¿Por qué no, Sí, sí, sí. por qué no simplemente hablamos de cambio en el contexto total en el que están sumergidas las cosas? Eh, no sé si los dos personajes que estamos hablando aquí, eh, están en la línea correcta de pensamiento, y cuando digo correcta quizá estoy queriendo decir otra cosa, pero cuando comienzan a definir este cambio multifactorial como un aumento en adaptación, no estoy muy seguro ni estoy muy de acuerdo con estas posturas quizá de ambos, aunque sí estoy muy de acuerdo con otras muchas cosas y creo que se complementan a la perfección en la mayoría de sus postulados. Ahora, con consideramos los factores, al menos los factores que son visibles a nuestro entendimiento, sean genéticos, sean fisiológicos, en fin, y los llevamos a la par de la consideración en los cambios con su entorno, ¿no es inclusive confuso pensar en la palabra progreso como un aumento en la complejidad y aumento en la adaptación cuando se habla de todas estas consideraciones en conjunto? Yo pensaría que quizás se progresa cuando en un entorno fijo durante un intervalo cualquiera de tiempo, el sujeto que progresa experimenta pues una mejoría intrínseca e independiente de su entorno, aunque esto pues también como que me lleva a considerar existen mejoras si presente un molecular, ¿no? O si Se existen cortó al un menos poco en el la punto. biología. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente hace que algo mejore? Sí, la ¿Qué es pregunta lo para que mí hace que es, o algo sea, mejore, no? la sensación es que Puede no está mejorar claro si si no, hay un se puede intento mejorar si no. si hay un intento de preservar un lenguaje predarwiniano o si hay una discusión en serio, ¿no? Es como la duda. Para mí en parte tiene que ver con esta cuestión de que a Dawkins siempre le Exactamente. interesa defender que lo importante es explicar las adaptaciones y entonces explicar ese camino de cómo la adaptación, cómo la selección natural eh, va moldeando a un organismo para que lidie mejor con su ambiente. Eh, o sea, lo explica como un camino de progreso, como un camino de mejora con respecto a ese ambiente, y a Gould no le interesa explicar eso, no le interesa ese camino, no le interesa el No, y está bien, gradualismo pero para hacer eso que implícito en decís eso. vos, sí, para hacer eso que decís vos, lo que haces es empezar por destejiendo, ¿no? Digamos, empezar por el estado final y tomar ese estado final como aquello que querés explicar, pero eso no implica que haya un progreso según estándares de ningún tipo, sino solo tomás como medida el estado final, qué sé yo. Pero bueno, sí, sigamos así, así terminamos los dos capítulos que quedan. Bueno, eh, el capítulo 12 que se llama Una vela en la oscuridad, A Candle in the Dark, creo que es por Carl Sagan,
por uno de sus libros, ¿no? Dice Sterling, las diferencias, bueno, algo que ya sabíamos, que las diferencias en materia de biología no alcanzan para explicar la hostilidad que ha generado este debate, tanto entre ellos dos como entre sus seguidores. Y uno de los temas que toca en este punto es que Gould y Dawkins tienen actitudes muy diferentes respecto de las ideas que tienen acerca de la ciencia misma. Ambos aceptan que toda teoría es provisional, siempre sujeta a revisión a la luz de nueva evidencia y nuevas ideas. Sterling dice que en esto son popperianos, no sé, los que son filósofos de la ciencia hechos y derechos acá, ¿qué opinarán de eso? Lo saqué, pero bueno, se los digo. Pero, dice Stanley, Dawkins es un adorador de la ciencia de la vieja usanza. Y Stanley se declara en esto más cercano a Dawkins que a Gould. Totalmente alejado, dice, del clima intelectual posmoderno. Para Dawkins, la ciencia no es solo un sistema de conocimiento entre muchos, sino es un reflejo socialmente construido de la ideología dominante de nuestro tiempo. Aunque falible, la ciencia es un gran motor para producir conocimiento objetivo del mundo. Igual esto, decirlo así es medio injusto porque Gould tampoco piensa algo tan distinto de esto, pero bueno, está dicho así. Y ese conocimiento para Dawkins, esto sí por ahí es un punto más cierto, que este conocimiento para Dawkins tiende a ser liberador. Para Dawkins, todo lo que sea conocimiento científico es siempre bienvenido y bueno, y para Gould no tanto. Para Dawkins, la ciencia no es solamente una luz en la oscuridad, es por lejos la mejor y quizá la única. Dawkins acepta la distinción hecho-valor, la ciencia no puede decirnos qué valorar y qué no, pero no piensa que los valores sean tipos especiales de hechos que puedan ser estudiados no científicamente. Y definitivamente la religión no tiene ninguna autoridad en materia de valores. Gould es mucho más ambiguo respecto del estatus de la ciencia, cree que algunas preguntas importantes caen fuera del alcance científico, defiende esta idea respecto de la relación entre ciencia y religión. En este aspecto, dice Stanley, Dawkins es más claro. Para Dawkins, todas las variedades de teísmo son malas ideas acerca de cómo funciona el mundo, y la ciencia puede probar que esas ideas son malas. Y para peor, estas ideas tienen consecuencias desafortunadas en lo social. Gould, en cambio, parece pensar que el teísmo no es lo importante y que las religiones deben interpretarse no como creencias en dioses, sino como creencias, como sistemas de creencias morales. Su característica definitoria es que hacen afirmaciones morales acerca del mundo. Y como la ciencia es irrelevante respecto de las afirmaciones morales, ciencia y religión ocupan dominios distintos. Las ideas de Gould al respecto de Stanley son doblemente extrañas. En primer lugar, parece ignorar la innumerable cantidad de afirmaciones fácticas acerca del mundo y su historia que hacen las religiones. La afirmación de que el mundo fue creado por un ser con intenciones y expectativas parece ser una afirmación fáctica, no moral. Y estas afirmaciones fácticas además son la base de los mandatos morales, por lo tanto no son detalles menores que se pueda ignorar razonablemente. Segundo, Gould parece comprometerse con una concepción muy extraña de la ética. Acá habla un poco de filosofía de la ética, yo la verdad no estoy muy al tanto, pero bueno, simplemente puse lo que dice Stanley. El pensamiento reciente en materia de ética se divide en dos grandes líneas. La línea contemporánea principal, el expresivismo, considera que las afirmaciones morales son expresiones de las actitudes o intenciones de quien las profiere, respecto de un acto o individuo. Sterling ve a Dawkins como un expresivista. La principal alternativa es el naturalismo, que considera que las afirmaciones morales son fácticas y están basadas en hechos, aunque típicamente hechos muy complejos. Gould parece negar ambas opciones, dice Sterling. Si el expresivismo tiene razón, no hay un dominio independiente de conocimiento moral al cual la religión pueda contribuir. Si el naturalismo es correcto, la ciencia es central para la moral porque descubre las condiciones que la subyacen. Además de creer que hay importantes dominios del entendimiento que caen fuera del ámbito de la ciencia, Gould también es muy escéptico acerca del rol de la ciencia en sus propios dominios. Sin embargo, Gould rechaza expresamente las versiones extremas del relativismo posmoderno. Por ejemplo, considera que es un hecho objetivo que los dinosaurios dominaron el ecosistema terrestre desde el Triásico hasta el Cretácico,
En ningún sentido eso puede considerarse un mito de creación occidental o un reflejo de la ideología dominante. Hasta cierto punto, entonces, Gould comparte con Dawkins la noción de que la ciencia nos da conocimiento objetivo acerca del mundo. El conocimiento científico es sensible a la evidencia objetiva, pero Gould afirma también que la ciencia se encuentra profundamente influida por la matriz social y cultural dentro de la cual se desarrolla. Esta sensibilidad de la ciencia a su ambiente cultural y social no necesariamente es distorsiva. A veces es beneficiosa, proveyendo metáforas y modelos útiles. Como ejemplo pone las metáforas y modelos que la economía clásica le proveyó a Darwin. Pero a veces es restrictiva, como en el caso de Burgess Shale, cuya fauna fue mal interpretada por no encajar con la ideología de su descubridor, que esperaba ver evidencia de evolución gradual y progresiva. Esto es especialmente importante en cuestiones de relevancia política o social directa, cuando los intereses socioculturales pueden llevar a una mala ciencia, pseudociencia, ciencia racista y ciencia sexista. En La falsa medida del hombre, Gould se enfoca en cómo el contexto ideológico puede llevar a una apreciación distorsionada de la evidencia acerca de las diferencias humanas. Vemos un contraste fuerte entre Dawkins y Gould respecto de la aplicación de la ciencia en general y la biología evolutiva en particular a asuntos humanos, y de ahí, dice Sterenle, proviene mucha de la tensión en estos debates. Los escritos más sistemáticos de Dawkins acerca de la evolución humana, un poco paradójicamente, dice Sterenle, exploran las diferencias entre la evolución humana y las de otros organismos, más que enfocarse en las similitudes. En los humanos, por ejemplo, los memes, ideas, habilidades, etc., son importantes replicadores copiados generación tras generación, al igual que los genes. Canciones, lealtades deportivas, prejuicios étnicos y habilidades son copiados de un humano a otro. Somos vehículos de los memes, no solo vehículos de los genes. Dawkins utiliza esto para su análisis de las creencias religiosas. La idea básica es vernos a nosotros mismos como ecosistemas, además de como organismos. En la vida cargamos con muchos pasajeros, algunos físicos y otros informacionales. Todos somos hogar de una multitud de bacterias, virus y en muchos casos gusanos parásitos, protistas, hongos y piojos. Algunos nos benefician, otros no, y la cooperación estable depende de un destino compartido. En un submarino bajo ataque no hay tentación de traicionar porque todos sobrevivirán o ninguno sobrevivirá. Y esta lógica se aplica a los genes. Pero Dawkins dice que nuestras ideas a veces son como patógenos o parásitos, son replicadores que no tienen su destino atado a nuestro destino o atado al de nuestros genes. La información se esparce a través de amigos, colegas, conocidos, etc. Y esta apertura genera grandes beneficios porque podemos aprovechar la información relevante obtenida y procesada por otros sin pagar el precio de generarla nosotros. Pero también esto tiene un costo, porque un meme perjudicial para su anfitrión puede ser igualmente exitoso que uno que lo beneficie. Los genes verdaderamente destructivos no proliferan porque no permiten generar descendencia viable. En cambio, las ideas destructivas pueden permitirse destruir a su portador y sin embargo replicarse. La imagen que da Dawkins de la evolución cultural, dice Sterenle, es altamente especulativa y puede que no funcione en los detalles, pero la idea de evolución cultural ha proliferado y tiene exponentes como Richardson, Boyd, y ha sido extendida por investigadores como Avital y Jablonka al mundo animal. Que esto estaba la cuestión de si es que se extendió al mundo animal o lo que estaban viendo ustedes, Santiago, de si que al parecer Dawkins sacó ideas de la idea de meme de trabajos hechos en pájaros, por ejemplo. Sí, lo otro raro es que diga que Jablonka lo extendió al mundo animal, ¿no? Raro. Es raro, parece que hizo algún Eso, trabajo sí. en cultura en animales. No sé. Claro, pero es anterior, no sé, es raro ponerla a ella como, bueno, qué sé yo. Sí. Dawkins está totalmente comprometido con la idea de que solo podemos entendernos a nosotros mismos en un marco evolucionista. Todo lo que Gould, dice Sterenle, todo lo que Gould detesta del pensamiento evolutivo contemporáneo se une en la sociobiología y en su descendiente, la psicología evolucionista, y Gould ha invertido más de 20 años en una fuerte polémica contra estas teorías del comportamiento humano.
Igual esta parte no es tan Gould contra Dawkins, porque si bien hay un parentesco entre la sociobiología, la psicología evolucionista y Dawkins, para mí Dawkins no encaja con ninguno de los dos, o sea, más que nada por esta idea de evolución cultural. La sociobiología y la psicología evolucionista ponen muchísimo más énfasis en lo genético con respecto al comportamiento que el que pone Dawkins. Si bien Dawkins tampoco termina de llevar hasta las últimas consecuencias la idea del meme, porque por ejemplo cuando quiere explicar el altruismo humano, todavía intenta dar explicaciones genéticas de cómo determinados mecanismos que sirvieron en determinados ambientes, ahora en nuestro ambiente han sido exaptados de alguna manera o están funcionando mal, digamos, con respecto a la finalidad que tenían originalmente, y somos altruistas porque ese altruismo nos permitía, cuando éramos grupos más chicos, beneficiar a nuestros genes. Ya no nos permite beneficiar a nuestros genes, pero los mecanismos están en marcha igual. Dennett, por ejemplo, ya ha dado explicaciones totalmente culturales de eso, porque lleva más adelante las ideas de memética de Dawkins y no necesita recaer tanto en explicaciones genéticas. Es verdad, dice Sterling, que a veces la psicología evolucionista es muy superficial, como por ejemplo en ese libro que mencionamos de Historia Natural de la Violación, pero muchos psicólogos evolucionistas se han tomado en serio las precauciones abogadas por Gould, sobre todo los que provienen de la antropología biológica, como Sarah Hardy, que, que incluso hacen una psicología evolucionista feminista, por ejemplo. Tiene cosas, he leído algunas cositas interesantes de esta Hardy que va contra el mainstream de la psicología evolucionista igualmente. Bueno, de todos modos, dice Sterling, muchos de estos cautos defensores de estas disciplinas restan importancia a aspectos del proceso evolutivo que para Gould son centrales. Tienden a no enfatizar en la importancia del desarrollo y de las reflexiones históricas, en los problemas de la extrapolación, el papel de las extinciones, etc. Pero para Sterling no se agota en esto el rechazo de Gould a todas estas cuestiones, sino que además Gould piensa que además de equivocadas, estas ideas son peligrosas y son maliciosas, están motivadas, tienen motivaciones maliciosas. Dawkins no está de acuerdo. Para él, conocer los componentes evolutivos del comportamiento humano resulta más liberador que peligroso y nos puede llevar a escapar del veneno de la religión. Bueno, acá terminó el capítulo 12. No sé si algún comentario. No, en principio, digamos, las diferencias respecto a la ciencia que tienen, no las veo. O sea, sí es claro lo de la religión y esto último, ¿no? Digamos, la noción de psicología evolucionista, o sea, qué pasa con la psicología evolucionista. Pero lo que señala en cuanto a... Y de la ética tampoco, ¿no? ¿Por qué no sería expresivista Google? No sé, todo eso no lo veo. Sí, lo de la ética lo puse porque estaba, pero No. la verdad no me queda nada claro eso. Pero además Sí, las o sea, diferencias respecto a la posición respecto a la ciencia, no sé si tienen diferencia. para mí tienen una diferencias de énfasis, de discurso. Sí, ¿no? O Del sea, tipo es de como cosas del que que, deciden hablar, pero si vos les preguntás, ¿vos pensás, Dawkins, que los valores extracognitivos no, influyen claro, sobre la ciencia? Te va a decir, sí, claro que influyen. por supuesto, sí, sí. Yo creo, sí, eso, que no tienen, o sea, tienen hasta diferencias, me da la impresión a mí, emocionales en cómo se relacionan con determinadas cuestiones de ciencia, Y pero que no además, son, no son demasiado importantes a otro nivel, como pero diferencias además, claro, además ideológicas, psicológicas, sí. Además, digo, el hecho de que vos te enfoques en algo no implica que eso en lo que te enfocás sea lo único que existe. Y el hecho de No. que no te enfoques en algo no implica que vos no creas en eso. Digamos, eso es como una confusión bastante típica, ¿no? Uh-huh. Digamos, si yo trabajo en filosofía de la ciencia y no trabajo en análisis sociales de, de- de- de la ciencia, ¿no? Pero no porque no crea que no hay
que no son relevantes esos análisis, sino que uno trabaja en algo, qué sé yo. El hecho de que Gould se haya dedicado a señalar factores extracognitivos y que Dawkins no, no implica que haya una diferencia respecto a lo que creen que es la ciencia, ¿no? Digamos, eso me parece... Claro, incluso, según cuenta Dawkins, estaban trabajando querían hacer un trabajo juntos contra los creacionistas, ¿no? Contra el diseño inteligente, estaban Y eso es lo como... otro, ¿no? Digamos, pensar que Gould no se da cuenta de que hay afirmaciones fácticas en la religión es ridículo. Obvio que sabe que hay afirmaciones fácticas. Lo que decide es que esas afirmaciones fácticas, sencillamente no hay que leerlas como afirmaciones fácticas. Y solo tenés que quedarte con el contenido moral de la religión. No es que yo esté de acuerdo con eso, ¿no? Que piensa que tiene una esfera distinta o algo por el estilo, digamos. Soy más dawkiniano en eso. Pero de todos modos, es raro pensar que Gould no sabe que hay afirmaciones fácticas detrás de la religión. Obvio que lo sabe, ¿cómo no lo va a saber? Sí. Me parece que el análisis ahí es un poco torpe, ¿no? Un poco como liviano, ¿no? Como superficial, Ujú. el de Stenelli. Sí, sí, sí. Pero algo hay en las diferencias de actitud que tienen, en que eligen enfatizar distintas cosas, que se están peleando con distinta gente. Sí, eso también, sí, eso sí. Eh, Pero diría que los dos son iluministas y piensan que la ciencia hace progresar en general a la sociedad, qué sé yo. Sería raro decir que yo Gould no creo lo es. que los dos son iluministas, pero que Dawkins se siente muy cómodo siendo iluminista y Gould no tanto. Lo incomoda un poco ser iluminista. Lo es, y por momentos lo es explícitamente y por momentos se siente más incómodo. Depende también de con quién se esté peleando. Sí, claro. Y Dawkins ya se pasa de iluminista, o sea, ya le gusta el show de miren qué iluminista que soy. Nadie puede ser más iluminista que yo. Luego pasó Francis Bacon y dijo que bajé un cambio. Sí, sí. El documental ese que se llama The Unbelievers es terrible. No, no les recomiendo que lo vean porque es incómodo si le tenés cariño a Dawkins. Porque. No, yo creo, pero es que No, no, yo creo que Gould es un tipo con mucha claridad metacientífica y una fineza metacientífica y un conocimiento mucho más vasto que el de Dawkins. sí. Y Dawkins es un poco más torpe y un poco menos fino en eso, ¿no? Aunque de Sí, todos sí, modos sí. es súper inteligente, ¿no? Y digo, yo lo admiro. Digamos, no tiene el nivel de fineza que tiene Gould, ¿no? En ese tipo No, de no, cosas. para nada. Pero Claro. mi sensación es que si lo sentás a Dawkins y le haces las preguntas correctas, te va a dar respuestas parecidas a las de Gould, ¿no? Sí, sí. Que es lo que suele pasar con un científico, qué sé yo. Bueno, ¿quieren que siga con el último? Bueno, el último es un repaso de las controversias eh, que lo enumera así Sterenlich. Es repaso de las controversias, análisis de quién más o menos tiene razón en algunas cosas y Sterenlich confesando del lado de quién está. Bueno, Dawkins defiende que, según cómo lo reconstruye Sterenlich, 1. La selección actúa fundamentalmente sobre linajes de replicadores. Muchos de esos replicadores son genes, pedazos de ADN, pero no todos. Algunos replicadores son ideas o habilidades, y tampoco los primeros replicadores fueron genes, porque los genes son posteriores a los primeros replicadores. 2. Los genes típicamente compiten formando alianzas que construyen vehículos. En esos casos, los genes triunfan o fracasan a través de su influencia repetible sobre esos vehículos. O sea, lo que importa es la influencia repetible que los genes tengan sobre los vehículos construidos. Un gen que generación tras generación mejora la precisión sensorial, la eficiencia metabólica o el atractivo sexual de su vehículo será replicado con más frecuencia que sus rivales. Algunos genes tienen estrategias distintas. Este es el punto 3. Los forajidos mejoran sus posibilidades a expensas del diseño adaptativo del vehículo. Los de fenotipo extendido sacan ventaja modelando el ambiente físico, biológico o social del vehículo. 4.
Estas posturas no comprometen necesariamente a Dawkins con la idea de que los vehículos siempre son organismos individuales. Los grupos podrían ser vehículos, pero la existencia de cooperación entre animales no es razón para pensar que los grupos y no los individuos sean los vehículos. En las circunstancias adecuadas, los animales individuales les conviene cooperar y por eso no hay que pensar que automáticamente porque les conviene cooperar, el vehículo es el grupo. 5. El problema central de la biología evolutiva es la existencia de adaptaciones complejas. Por lo tanto, la selección natural tiene un estatus especial. 6. Las adaptaciones complejas surgen gradualmente. Muy raramente un error de copia resulta en un cambio fenotípico grande pero viable. 7. Los humanos somos una especie inusual por cuanto somos vehículos de memes, además de vehículos de genes. Sin embargo, las herramientas básicas de la biología evolutiva se aplican a la especie humana. 8. El extrapolacionismo es una teoría sensata. La mayoría de los patrones evolutivos surgen de acumulaciones de eventos microevolutivos a lo largo de vastas extensiones de tiempo. Los filos comenzaron como eventos de especiación ordinarios, pero no todos los patrones encajan con esto porque hay cambios, como la segmentación, por ejemplo, que abren posibilidades nuevas. Esto es la evolución de la evolucionabilidad. Gould defiende que 1. Usualmente la selección actúa en organismos de una población local, pero puede actuar en muchos niveles. Es posible incluso que actúe sobre los genes, pero esta es la excepción y no la regla como lo es para Dawkins. Un cambio evolutivo en un nivel afecta a las opciones de cambio futuro en los otros niveles. Muchas de las características de los organismos individuales no se explican por la selección. Más aún, hay patrones importantes en la historia de la vida que no tienen explicación selectiva. La selección es importante, pero es solo uno de los factores en la explicación de eventos y patrones. 3. El extrapolacionismo no es una buena teoría. Los patrones de gran escala, sobre todo los vinculados a eventos de extinción, no pueden ser entendidos por extrapolación de eventos medibles en poblaciones locales. 4. La biología evolutiva necesita una teoría de la variación. La oferta de variación influye sobre los cambios potenciales y hace algunos más probables que otros. 5. Los humanos somos animales producidos por el proceso evolutivo, pero los intentos de explicar el comportamiento social humano a partir de técnicas de la biología evolutiva han fallado. Bueno, y acá empieza a analizar un poco, me parece, Sternly, dice que la idea de que el seleccionismo genético depende tácitamente del reduccionismo y del determinismo genético es errónea. Dawkins y compañía no creen que en evolución no suceda otra cosa que cambios de frecuencias de genes. Toda esta parte me resultó un poco confusa, seguirle la línea de lo que está diciendo Sternly, así que puede ser que resulte medio como que no encaja mucho una cosa con otra, pero no sé. Dice Sternly que Gould apuesta por el carácter congelado de ciertos caracteres en un linaje. Los rasgos organizativos básicos están conectados en el proceso de desarrollo a la mayoría de los aspectos del fenotipo y esto hace que difícilmente cambien. Una mutación que cambie de lugar las branquias del krill, por ejemplo, afectará a muchos aspectos del fenotipo del krill y muy probablemente resultará perjudicial. Las apuestas de Dawkins son distintas. A lo largo del tiempo, la selección puede alterar... Bueno, esta apuesta de Gould podemos decir que es una apuesta por el aspecto conservador de la evolución, por cómo la evolución conserva determinados rasgos y estructuras. Las apuestas de Dawkins son distintas. A lo largo del tiempo, la selección puede alterar el rango de posibilidades evolutivas de un linaje. Por lo tanto, cree él, la selección puede tener un amplio rango de variación con la cual trabajar, y cuando los patrones persisten por largos periodos, esto se deberá probablemente a que la selección jugó un rol estabilizador. No a que la selección no jugó rol, sino a que jugó un rol estabilizador. La integración de evolución y desarrollo de Sternly es uno de los temas más calientes del debate evolutivo actual y todavía no se sabe cuál de estas apuestas es la mejor y posiblemente no se sabrá por bastante tiempo. Y es un poco lo que hablábamos desde el principio, digamos, estas dos apuestas son las que se corresponden con la apuesta del formalista y la apuesta del funcionalista en la historia de la ciencia, ¿no? Digamos, la discusión entre Saint-Hilaire y Cuvier.
¿no? En el siglo XVIII, Sí, XVIII. sí, creo que sí. ¿No? Y como que son dos actitudes que toman distintas partes de la biología, ¿no? En un sentido. Ujú. Con lo cual no necesariamente hay que optar. No, claro. Bueno, Sterling cree que probablemente el desarrollo realmente genera sesgos en la cantidad de variación disponible y que por lo tanto las trayectorias evolutivas con frecuencia dependen tanto de la selección como de los sesgos de la oferta. Yo creo que Dawkins también piensa eso, pero bueno, simplemente te interesan menos los sesgos de la oferta que la selección. Esto, dice Sterling, va en contra de la asunción de trabajo de la síntesis moderna, que es que la variación no se encuentra sesgada. Esta imagen de la variación estaba basada en una perspectiva particular acerca de la relación entre genes y cuerpos. La idea de que cada característica depende de un gran número de genes, cada uno de los cuales tiene un pequeño efecto. Y si esto es cierto, las mutaciones usualmente tendrían efectos pequeños que moverían cada rasgo apenas un poco, lo desviarían apenas un poco del promedio. Pero las mutaciones, dice Sterling, no se reducen a point mutations, mutaciones que sustituyen un aminoácido por otro. También pueden resultar en movimientos, duplicación, inversión o borramiento de secuencias de ADN y por lo tanto pueden resultar en cambios en la regulación genética y cambios en la transcripción de aminoácidos. Por lo tanto, las mutaciones medianas, las que causan diferencias significativas en los rasgos, también serían importantes y esto introduciría sesgos en la variación. Resumiendo, la sospecha de Gould de que la biología del desarrollo juega un rol crucial probablemente resultará correcta, dice Sterling. Y dice Sterling, es tiempo de poner mis cartas sobre la mesa, lo hace así dramático. Dice, mis ideas son mucho más cercanas a las de Dawkins que las de Gould. En particular, creo que Dawkins tiene razón acerca de la microevolución, pero la microevolución no es solamente la macroevolución no es solamente microevolución aumentada. La perspectiva paleontológica de Gould ayuda a entender el papel de las extinciones masivas y quizá la naturaleza de las especies y la especiación. Más aún, creo que tiene razón en expandir la agenda de la biología evolutiva. Así, Dawkins tiene razón acerca de la evolución a escalas locales, pero quizá Gould la tenga acerca de la relación entre eventos locales y eventos en una escala paleontológica. Y con esto finalizamos el libro. ¿Y ustedes por quién votan? Después de todo esto, en el chat se abre la votación. Yo soy de Dawkins, de que le creo más a Dawkins muchas cosas y de que me resulta más estimulante y me gustan todas esas cosas medio ciencia ficción. Pero soy dawkiniano vía Dennett, más que cuando lo leo a Dawkins a veces hablar de cosas, cuando se sale un poco de su trabajo más específico, me pasa eso que decías vos, Santiago, de que me parece que no es demasiado fino, y me parece que cuando lo leo vía Dennett, le encuentro como esa fineza que a Dawkins por sí solo le falta. Pero igual me gusta mucho Gould y obviamente Gould es mucho más fino y escribe mejor. Acá Walter votó por Dawkins. Eso ya lo sabíamos, creo. Lo defendió varias veces. ¿El resto? La pregunta es, ¿alguien de los que entró con una idea previa en la cabeza cambió de opinión con el libro? ¿Vos, Ari? ¿Por quién estás? Entré como sin posición en el debate y salí sin posición. Qué sé yo, algunas cosas uno, algunas cosas otro, no sé. Y la mayor parte del debate es ideológica. Y Pasa lo Juan mismo. Fuente, cosas de ambos. Juan, ambos. Es que discuten como secciones diferentes de la teoría. Uno va más a lo paleontológico y macro y otro más a lo micro, y ambos sobre lo que dicen en esos dos niveles es fabuloso. Pero no parece que se choquen tanto. Como dice Ariel, parece que se chocan en cuestiones ideológicas.
Y ahí, bueno, ahí tengo lo propio. Y se chocan además porque no puede haber dos estrellas, ¿no? Alejandra, Team Gould. Sí, yo creo que entro como salí. Voto por Gould, salvo en la división en esferas. Bueno, en el tema religión sos muy, Soy muy Dawkiniano, doctriniano. sí. Eh, En lo que menos vende de Dawkins, soy Dawkiniano. Yo creo que también elijo a Gould, pero también me parece que como que no son mutuamente excluyentes los aportes que hicieron cada uno. O sea, me parece igualmente válido como Dawkins empezó a explicar el tema de cómo los genes compiten y cómo los memes y eso, cómo asentó una base para todo lo que fue los estudios de evolución cultural después. Y a su vez Gould también como que insertó en el debate de la evolución al tema de la biología del desarrollo, que son como dos procesos que para mí van por dos vías diferentes, por dos vías evolutivas diferentes y aportan cosas distintas y no por eso uno está en contra del otro o en una posición antigónica respecto del otro, digamos. Como que los dos contribuyeron. Más allá de que Stanley quiere todo el tiempo ponerlos como rivales, digamos. y es que también es el negocio del libro, ¿no? Es como, voy a leer este libro para ver cómo se pelean. Sí, O sea, ya tiene versus en el título. O sea. hay muchas situaciones en las que Dawkins le dice a Gould, sí, tenés razón, pero eso ya lo sabemos todo, no te hagas el que estás haciendo algo original, Claro. ¿no? Como una lucha de ego. Y eso es una estupidez, porque, digamos, perdón, eso es una actitud como tonta, ¿no? De Dawkins, porque si bien es cierto que a veces Gould quería vender como revolucionario algo que no lo era, no es joda estar tratando de pensar acerca de la biología y tratando de proponer conceptos para pensar lo que todos ya saben, ¿no? Digamos, eso es... Porque El trabajo metateórico de Gould es impresionante. El trabajo de Gould... Incluso a Dawkins le podrían decir lo mismo. O sea, exacto, sobre, exacto. La cuestión de gen egoísta, ninguno de los dos son autores, o sea, no son autores originales, son autores que hicieron otra cosa. Y el trabajo que hace Gould, por ejemplo, metateórico, de decir hay un concepto que no le estamos dando bola, que es el de exaptación, es un trabajo de filosofía de la ciencia, hecho por científicos, que es muy zarpado. No es joda, ¿no? Digamos, es como, no puedes despreciar el poner términos y lenguaje para hablar acerca del área. No, pero igualmente lo que pasa a veces es que se usa, por ejemplo, lo de exaptación para atacar a los que están del lado de Dawkins como si estuvieran negando la existencia de las exaptaciones. Entonces, bueno, se ponen a la defensiva porque, bueno, sí, yo sé, pero me estás diciendo eso que yo ya sé. Que yo ya sé, claro. Y que ya sé que no tengo ningún problema en aceptarlo. Entonces, eso también genera como que se pongan a la defensiva y bueno, nada, y fomenta las peleas. Es típico igual que alguien se ponga a la defensiva cuando viene alguien a analizar lo que haces, ¿no? Digamos, también es una... Digo, para mí hay mucho del trabajo de Gould que es de filosofía de la ciencia, que es de reflexión respecto a la ciencia. ¿Sí? Mezclado con todo, con lo ideológico, es un autor que mezcla todo. Valores también. Mezcla todo, digamos. Eso es lo que yo pienso que es un problema. Mezcla todo. Pero tiene un laburo bastante fino en ese sentido, ¿no? Pero sí, qué sé yo. Igual me gustan los dos. Me gusta Dawkins, me gusta Gould. No me interesa participar de esa pelea. Y tiendo a tratar de compatibilizarlos, ¿no? Sí, pero creo que es lo que hay que hacer, porque ya está, la pelea, que se peleen entre ellos, ¿no? O sea, yo creo que si encontramos creemos todos que son más compatibles son más compatibles de lo que muestra el libro en cierta forma, pero el libro también es como que sí. Todo empieza como una pelea y en un montón de partes te presenta la pelea, pero después te dice, bueno, pero en realidad... Hace un buen resumen, ¿no? El libro, digamos, no es que tiene hipótesis interpretativas, historiográficas interesantes,
Pero es un buen resumen del espíritu, de la confrontación y qué sé yo, digamos. Y sí, la sensación es que... Está bien De que hecho, no se tiene entiende algún... por qué opta por, digamos, cuando dice que él opta por Dawkins, a mí un poco me sorprende, no me parece obvio. No, a mí tampoco. A lo largo del libro no me pareció obvio para nada. De hecho, lo que dice después de optar por Dawkins es bastante, bastante Sí, Gouldiano. es, al final es Podría haber dicho como... yo opto por Gould y decir lo mismo. Sí, es Sí, como muy conciliatorio al final. sí, sí. Esa última frase que dice acá es un poco lo que venimos repitiendo desde el inicio de la lectura del libro, que como que los dos están analizando procesos a escalas diferentes. Dawkins más a escala local, como dice acá, y Gould más a una macroescala, más de macroevolutiva, digamos, más paleontológica. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el, digamos, se suele decir que Darwin solucionó el problema ese que había, ¿no? Entre los biólogos que decían que había que estudiar las funciones y los biólogos que decían que había que estudiar las homologías. Pero en realidad lo solucionó juntándolos en el darwinismo. Pero no es que los unificó. Digamos, siguieron Claro. siendo, digamos, se explican distinto, ¿no? Las homologías se explican por origen común, las adaptaciones se explican por selección natural, digamos, y conviven en el darwinismo, pero conviven siendo explicados de manera diferente, se entiende el punto, ¿no? Con lo cual no es una convivencia unificada en ese sentido. Claro. Sencillamente es, dadas las cosas como son, dada como es la evolución, es esperable que haya de las dos cosas, ¿no? Y la biología, la explicación completa, involucra ambas cosas. Y después, si uno mira más a las adaptaciones y otro mira más, qué sé yo, uno mira más lo micro, el otro mira lo malo, es porque hay biólogos haciendo esas dos cosas, Ujú. ¿no? Están las dos Y miradas no en el entran en tema. conflicto. Y no hay conflicto. Hay conflicto punto por punto, ¿no? Hay conflicto cuando alguien dice, vos tenés las cejas para que la transpiración se desvíe del ojo, y otro dice, vos tenés cejas porque no sé cuál es la explicación homológica o estructural de eso, o del Sí, desarrollo. y hay conflicto también bueno, de quién tiene preponderancia y supongo que habrá conflicto de qué hay que financiar y qué no, y ese tipo de Claro, cosas. por supuesto, ¿No? por supuesto, Ujú. por supuesto. Igual es interesante cómo esta pelea está entre los biólogos, ¿no? Digamos, es una pelea que existe entre los biólogos, ¿no? Contra la síntesis, a favor de la síntesis. eh, Evo Devo contra selección natural. Es como que no sé si está producida por ellos o ellos son manifestación de la pelea o eso es una especie de círculo que se retroalimenta. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario más o algo más? ¿O se le ocurre algo más? Bueno, yo pienso que los dos autores, aunque yo escribí ahí Dawkins, voté Tim Dawkins, pero creo que los dos autores a mí me encanta también cómo escribe Gold y es la importancia que le dan a la ciencia para la vida, ¿no? Para la vida de no solo de los científicos, pienso, sino para cómo organizar inclusive eh, el Estado, ¿no? Bajo lo que decían hace un rato de esa ilustración y cómo en los currículos escolares y la escuela, en estos momentos pues, que la escuela ahorita está tomada y es una realidad, tomada por el posmodernismo. ¿Cuál es el papel de la ciencia en este momento de verdad de crisis en que no solo la posverdad y este tipo de cosas, sino en que se pone en cuestión realmente la ciencia, en que hasta hace poco y bueno, y todavía da la pelea, pues teníamos o tiene el mundo a una persona mandando un país que es para todo el mundo es trascendente o importante lo que haga ese país. Teníamos a una persona que no cree en la ciencia, y no es de creer o no, pero él dice que no cree en la ciencia y gastó toda su presidencia en ir contra la ciencia y en aconsejarle a la gente que no escuchara a los científicos.
Y ¿Estás cuando hablando hablamos de Trump, científicos, de Bolsonaro? ¿De cuál estás hablando? Hay varios presidentes que cumplen con esa característica. sí, Trump, precisamente Trump, pero es decir, es uno de los presidentes pero de alguna u otra forma empoderó a todo este tipo de personas que venían ya en países del mundo, digamos, o sea, él hace parte de todo ese movimiento, ¿no? De que va contra la ciencia, y no solo científicos de las ciencias naturales, ¿no? Científicos de todas las disciplinas, pues, entonces, es decir, yo pienso que estas lecturas, estos autores, Dawkins y Gould, son supremamente actuales. O sea, aunque aquí nos presentan un debate, también son supremamente actuales en lo que plantean sobre la ciencia y sobre el papel de la ciencia en la sociedad. Creo que con ellos dos es decir, me quedo con lo que ellos dicen sobre la ciencia en la sociedad, y obviamente este debate, pues, digamos, sirve para mirar cómo inclusive dentro de la ciencia hay autocrítica, ¿no? O sea, es que la ciencia no es un credo donde en últimas no es si voy acá o me voy para Dawkins o para Gould, sino que es una discusión en la cual pues se deben dar argumentos y evidencias, ¿no? Que en últimas son las que pues, digamos, muestran qué teorías se acerca más a la realidad. Pero sí, me encantan los dos autores, y los dos autores son supremamente importantes para la época en que vivimos. Y hay que leer a ambos, eso seguro. Bueno, ¿algo más? Si no, después mandamos un mail diciendo que vamos a ver dentro de, no sé, 3 semanas son, no sé, el texto El 16, ¿no? de Richards. Pero bueno, después lo confirmamos, ¿no? Puede ser el 16. Y el de Richards, digo, sobre si Hitler era darwiniano, ¿así se llama? Después lo mandamos. Sí. Y mandamos algunas de las opciones que se nos ocurrieron para seguir leyendo el año que viene, para que voten. Igual se puede votar el año que viene también. Y También. pensar en vacaciones, sí. También, sí. Sí, bueno, está bueno igual mandar una lista de posibilidades para que ya esté antes de las vacaciones. Y después lo decidimos. ¿Está? ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, pues ya si ya están terminando, entonces quisiera, como al respecto de la importancia de la ciencia, me gustaría leer un pequeño extracto, si les parece, de un escrito de Dawkins que hace parte del libro Destejiendo el arco iris. Lo que escribe la ciencia me parece aquí pues profundamente interesante, y ya no como en esa visión que teníamos de Dawkins, que a veces se da una visión de Dawkins como el perro rabioso, digámoslo así, pero digamos también tenía bastante sensibilidad, o tiene bastante sensibilidad a la hora de comunicar. No hay que olvidar que hace poco pues ha sacado libros para niños y niñas, para todo tipo de público. Entonces creo que también para poder comunicar ciencia hay que tener mucha sensibilidad, digámoslo así también. Entonces yo creo que acá este extracto donde él se pregunta sobre la utilidad de la ciencia, pienso que es fundamental para, digamos, despedirnos de este autor. Entonces, no sé si se pueda leer, si haya tiempo. Dale. Bueno, él está hablando de la utilidad de la ciencia y dice acá: me parece a mí que la mejor respuesta sobre los que preguntan qué utilidad tiene la ciencia, con una anécdota. En una de esas anécdotas míticas de autoría incierta, parece ser cierto que cierto personaje le preguntó a Michael Faraday para qué servía la ciencia. Señor, contestó Faraday, ¿para qué sirve un niño recién nacido? Lo que Faraday quiso decir es que un bebé podía no reportar nada en el presente, pero tenía un gran potencial de cara al futuro. Me gusta pensar que quiso decir algo más. ¿Qué utilidad tiene traer un niño al mundo si lo único que hace con su vida es trabajar para poder vivir? Si todo se juzga por lo útil, ¿qué es útil para seguir vivo? ¿Se entiende? Entonces nos encontramos ante un argumento circular y fútil. Tiene que existir algún valor añadido
tiene que existir algún valor añadido. Al menos una parte de la vida debería dedicarse a vivirla y no solo a trabajar para retrasar su final. Esta es la razón por la que encontramos justificada la inversión del dinero de los contribuyentes en las artes. Es una de las justificaciones legítimas para la conservación de especies raras y edificios hermosos. Es nuestra contestación a estos bárbaros que piensan que los elefantes salvajes y las casas históricas solo deberían conservarse si se pagan el viaje. Lo mismo vale para la ciencia. Por supuesto que la ciencia se paga el viaje, la ciencia es útil, desde luego, pero esto no es todo lo que importa. Después de un sueño de 100 millones de siglos, hemos abierto al fin los ojos en un planeta suntuoso, de colores rutilantes y repleto de vida. Dentro de algunas décadas deberemos cerrarlos de nuevo. ¿Qué manera de invertir nuestro breve tiempo bajo el sol puede ser más noble y esclarecedora que trabajar para comprender al universo y nuestro despertar en él? Así contesto cuando se me pregunta, cosa que para mi sorpresa ocurre con frecuencia, ¿por qué me molesto en levantarme por las mañanas? En otras palabras, ¿no es triste irnos a la tumba sin habernos preguntado nunca por qué nacimos? ¿Quién con ese pensamiento no saltaría de la cama ávido de continuar descubriendo el mundo y felicitándose de formar parte del mismo? La poetisa Kathleen Raine, que estudió ciencias naturales en Cambridge y se especializó en biología, encontró un consuelo parecido cuando era una joven despechada que buscaba desesperadamente un alivio para el dolor que la abrumaba. Y acá pues cita un extracto de un poema de ella. Entonces el cielo me habló en un lenguaje claro, familiar como el corazón, que el amor más cercano. El cielo le dijo a mi alma, tienes lo que deseas. Ahora debes saber que has nacido junto a estas nubes y vientos y estrellas y mares siempre en movimiento y habitantes de los bosques. Esta es tu naturaleza. Levanta de nuevo tu corazón sin miedo, duerme en la tumba o respira en el aire vivo. Este mundo lo compartes con la flor y con el tigre. Quería pues leer ese extracto que pienso que nos refleja un poco como la actividad de Dawkins, cómo se ve él mismo en la sociedad y cuál cree cómo se ve a sí mismo en sociedad y cuál es su papel dentro de la sociedad. Es un poco también es esa parte de la ciencia. Gracias. Seguro que lo firmaría Gould también eso. Sí, claro, estoy seguro también de eso. Bueno, entonces terminamos con ese textito. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta luego todos y seguimos en contacto. Chao. Gracias a todos. Vale, Chao. hasta luego. Hasta luego. Estaré pendiente del correo.